Bienvenidos al curso virtual de rúbricas de observación de aula. Bienvenidos a esta primera sesión. Soy el profesor William Roque Vargas y vamos a iniciar esta presentación. Bueno, el Ministerio de Educación ya el año 2017 y 2018 ha venido implementando la evaluación de desempeño docente con las maestras de educación inicial, y el 2018 y los años posteriores se viene ya la evaluación de desempeño docente para los niveles de educación primaria y también educación secundaria. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta sesión 1 del curso Rúbricas de Observación de Aula. Muy bien, antes de entrar ya de lleno al desarrollo de esta temática, vamos a plantear 4 preguntas que las vamos a ir respondiendo en las sesiones de este curso. La primera pregunta es: ¿por qué es importante conocer la evaluación de desempeño docente? 2. ¿Qué aspectos evaluarán a los docentes en esta evaluación de desempeño docente? 3. ¿Quiénes evaluarán en la evaluación de desempeño docente? Y 4. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que se aplicará en la evaluación de desempeño docente? Muy bien. Lo primero que debemos de saber es que hay 2 tipos de comité de evaluación: el comité de evaluación de la institución educativa y el comité de evaluación de la UGEL. Bueno, el comité de evaluación de las instituciones educativas es donde existen directivos designados, generalmente las instituciones polidocentes. ¿Quiénes son los integrantes? El director designado de la institución educativa, el subdirector designado de la institución educativa, o en su defecto un docente par, es decir, en caso no exista un subdirector designado, este cargo lo va a ocupar un docente par, y el tercer miembro es un docente par también. ¿Y a quién nos referimos cuando decimos docente par? Nos referimos a un docente de igual o mayor escala del docente que va a ser evaluado. ¿Sí? Muy bien. El otro tipo de comité es el comité de evaluación de la UGEL, ¿no?, que está presidida por el jefe del área de gestión pedagógica o, en su defecto, por un especialista de la UGEL. El otro integrante es el especialista de educación del nivel en el cual se va a desarrollar la evaluación de desempeño docente. Es decir, si se va a evaluar a docentes de educación inicial, el especialista integrante de este comité será también de inicial, y si se va a evaluar a primaria, también el especialista debe ser de educación primaria, ¿no? Bien, y el tercer integrante es un docente par. Muy bien, entonces, en caso de los comités de evaluación de UGEL, estos actuarán en instituciones educativas polidocentes que no cuenten con directores y subdirectores designados, o en instituciones educativas multigrados, unidocentes, multiedad. Muy bien. Ahora vamos a ver los instrumentos de evaluación de desempeño docente. En este caso vamos a tomar como referencia a
educación primaria, que este año 2019 debió ya someterse a la evaluación de desempeño. Sin embargo, el Ministerio de Educación, con el fin de ir ajustando algunos detalles y de paso dar un tiempo, ¿no?, de un año exactamente para que los maestros de primaria puedan ir preparándose, puedan ir tomando conciencia de este proceso importante de evaluación de desempeño, ha postergado la evaluación del 2019 al 2020. Entonces, vamos a ver los instrumentos que estaban pensados aplicar este año a educación primaria y que, repetimos, son los instrumentos más cercanos, ¿no?, en evaluación de desempeño docente. Bien, tenemos 4 instrumentos de evaluación de desempeño docente. Uno, eh, las rúbricas de observación de aula, ¿no?, que es, digamos, el que tiene mayor peso de un 50% del desempeño docente. 2, la encuesta a las familias. 3, la pauta de valoración de la responsabilidad y el compromiso del docente. Y 4, la guía de entrevistas sobre planificación. Estos instrumentos han sido construidos, ¿no?, por la Dirección de Evaluación Docente del Ministerio de Educación. Muy bien, entonces vamos a pasar a detallar estos instrumentos. Muy bien, el instrumento número 1 es la rúbrica de observación de aula. Bueno, existen 5 rúbricas, ¿no? La primera es: involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La 2, promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. 3, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 4, propicia un ambiente de respeto y proximidad. Y 5, regula el comportamiento de los estudiantes. Muy bien, estas rúbricas van a ser observadas en aula en 3 momentos, o en 2 en su defecto, ¿no? Hay una primera visita llamada visita de diagnóstico, ¿no?, que va a ser que se va a aplicar al 100% de docentes de manera inopinada, ¿no? Pero la idea es diagnosticar, ¿no?, las necesidades, los aspectos a mejorar, ¿no?, de los docentes. Por tanto, esta visita de diagnóstico va acompañado de una retroalimentación de parte del observador, ¿no? Entonces es un previo, digamos, es una situación de diagnóstico que no tiene en sí una calificación como tal. Luego de eso viene la segunda visita, que es la evaluación de desempeño en sí, ¿no? Esta visita va a ser programada, ¿no?, aproximadamente 15 días, no previos, ¿no? Se va a anticipar 15 días antes al docente evaluado, ¿no? Es un aproximado, y se va a aplicar, ¿no?, la normatividad vigente, ¿no?, en función de estas 5 rúbricas de observación de aula. Y bueno, ¿qué pasa si en esta segunda visita el docente obtiene nivel 3 o nivel 4 en las rúbricas? Simplemente queda ahí, ¿no? Como aprobado, ¿no?, en este instrumento de observación de aula. En caso salga reprobado, es decir, obtenga nivel 1 o 2, entonces será necesario programarle a este docente una tercera visita, llamada visita de recuperación, que también va a ser programada con anticipación, ¿no?, pero que va a ser aplicada por un aplicador o un evaluador externo, es decir, ahí ya no funcionarían estos comités, ¿no?, el comité de la institución educativa, ¿no?, ni el comité de la OGEL, ¿no? Vale decir, si un docente es desaprobado por el comité de su institución educativa, entonces va a tener que ser evaluado en esta visita de recuperación por otro comité. En este caso podría ser el de la OGEL, de la DREF o incluso un comité del ministerio, ¿no? Lo mismo pasaría, ¿no?, en caso de
de un docente que ha sido reprobado por el comité de la OGEL, entonces tendría que ser un comité de la DREF, del ministerio o de otra región, ¿no? Entonces es claro, ¿no? En esta tercera visita de recuperación se, se solicitará un evaluador externo que deba garantizar, ¿no? La calificación, la observación adecuada, porque se trata, digamos, de ya de una visita donde el docente o bien recupera o bien ya está reprobado, ¿no? En esta primera evaluación de desempeño docente. Entonces hay que tener cuidado ahí. Muy bien. Vamos con el instrumento 2, que es la encuesta a las familias. Considera dos aspectos claros, ¿no? Que el docente debe demostrar, ¿no? Uno es que, que el docente se comunique en forma satisfactoria con las familias, ¿no? Entonces, se le va a preguntar a los padres de familia, ¿no? Cuál es la calidad de comunicación, ¿no? que tiene el docente hacia ellos, ¿no? ¿Qué recomendaciones realiza con respecto al aprendizaje de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Lo otro es la disposición que tiene el maestro para atender a los padres de familia, ¿no? El otro aspecto es si el docente conoce y atiende satisfactoriamente las necesidades de los estudiantes. Se refiere básicamente si el docente atiende o no las necesidades físicas y afectivas de los estudiantes. En este caso se va a tomar, ¿no? Un grupo de padres de familia del aula, del docente que va a ser evaluados y se le va a aplicar una encuesta, ¿no? En la cual se va a recoger ítems referidos a los aspectos que hemos presentado. Entonces es importante también tomar en cuenta esta encuesta a las familias. El instrumento 3 es la pauta de valoración de la responsabilidad y el compromiso del docente, ¿no? Es decir, cuán responsable es el docente, ¿no? En su trabajo y qué comprometido es con el rol que cumple en la comunidad educativa. Por ejemplo, esto se va a evidenciar, ¿no? En el control de asistencia, ¿no? En la puntualidad, ¿no? En los informes de asistencia que hace el director, ¿no? También en la asistencia a los grupos de interaprendizaje, a las reuniones de trabajo colegiado, ¿no? A los cursos que organiza la UG, la DRE, ¿no? El tema del respeto, ¿no? Y la responsabilidad que tiene, ¿no? Con los directivos o entre docentes o con la comunidad educativa en general y cómo este docente participa, ¿no? Por ejemplo, en la construcción del plan anual de trabajo, el proyecto curricular institucional, el PI, ¿no? Y también si este docente participa en proyectos de innovación, ¿no? Es decir, todos estos aspectos van a ser considerados en este instrumento 3 y obviamente la fuente de información va a ser la dirección, ¿no? Y también el portafolio de evidencias que tenga el docente, ¿no? O la copia del portafolio de evidencias que debería estar en dirección, ¿no? Que todo trabajo toda evidencia tiene que ser documentada. Entonces ya olvidémonos, ¿no? De esas frases que se dice yo trabajo solo 6 horas, no 7 horas, cumplo mi horario y me voy. Eso no va con la evaluación de desempeño docente. Tenemos muchas funciones que cumplir, ¿no? En relación a la escuela, la familia y la comunidad. Muy bien, entonces tenemos el instrumento 3. Ahora tenemos el instrumento 4, la guía de entrevistas sobre la planificación curricular. Es muy importante a criterio personal. Considero que este instrumento 4 junto con el instrumento 1 de observación de aula son los dos instrumentos más complejos de lograr, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los aspectos de este instrumento 4? El primer aspecto es cómo el docente planifica el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí tiene que ver
¿no? El tema de que el docente cuente con su planificación anual, con sus unidades didácticas y con las sesiones de aprendizaje al día, ¿no? Que en estos documentos estén bien establecidos los propósitos de aprendizaje, ¿no? Pero que estos documentos curriculares estén de acuerdo al contexto de la institución educativa y a las características de los estudiantes, ¿no? Y obviamente también se va a ver el tema de que las sesiones, las unidades respondan al enfoque de las áreas y a los procesos didácticos, ¿no? que se deben movilizar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. El otro aspecto importante es la capacidad del docente de diseñar, ¿no? Instrumentos de evaluación orientados a la mejora de los aprendizajes, ¿no? Obviamente en el marco de la evaluación formativa, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas, qué instrumentos cuenta el docente para mejorar los aprendizajes, ¿no? Y obviamente hablamos de, por ejemplo, ¿no? de un portafolio de evidencias que el docente debería tener, ¿no? Aparte de su planificación curricular, ¿no? La idea es que estos instrumentos le permitan también al docente mejorar su práctica pedagógica. Entonces, en este instrumento 4, nuevamente la dirección de la institución educativa va a ser el que otorgue las evidencias, ¿no? Sobre el trabajo del docente, y obviamente el docente también debe tener su portafolio, ¿no? de evidencias y también sus documentos curriculares al día. Muy bien, entonces hemos concluido esta primera parte, ¿no? de, de presentación de estos 4 instrumentos de la evaluación de desempeño docente, ¿no? El primer instrumento eran las rúbricas de observación de aula, ¿no? Que tiene un peso del 50% de la calificación final, ¿no? De la evaluación de desempeño docente. El instrumento 2 es la encuesta a las familias. El instrumento 3 es la pauta de valoración de la responsabilidad y el compromiso docente, ¿no? El instrumento 4 es la guía de entrevista sobre la planificación, tanto a nivel de planificación curricular como en el tema del diseño, ¿no? de los instrumentos de evaluación. Muy bien, ahora sí vamos a pasar, ¿no? A esta segunda parte donde ya vamos a entrar a la presentación de las rúbricas de observación de aula mismas, ¿no? que tan preocupados ha tenido al magisterio peruano. Entonces entramos ya a las rúbricas de observación de aula y las vamos a ir describiendo y poniendo ejemplos claros rúbrica por rúbrica. Muy bien, tenemos la rúbrica 1, ¿no? Que es involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Entonces tenemos palabras claves, ¿no? Involucra activamente y proceso de aprendizaje. Entonces aquí la idea es comprender, ¿no? Cómo hace el docente de aula para involucrar a los estudiantes de forma activa en su proceso de aprendizaje, ¿no? Bien, entonces esta rúbrica tiene aspectos, ¿no? que digamos permiten observar a esta rúbrica. Bien, entonces esta rúbrica tiene los siguientes aspectos. El primer aspecto es las acciones del docente. El segundo aspecto es la proporción de estudiantes involucrados. Y el tercer aspecto es la comprensión del sentido y la utilidad de lo que se aprende. Muy bien, entonces, en las acciones del docente, lo que se va a observar o la rúbrica lo que invita a observar es cómo el docente capta la atención de los estudiantes.
Por ejemplo, a ver, en el inicio de la sesión siempre se presenta una situación significativa. Por ejemplo, un maestro de educación primaria, ¿no? Ingresa al aula, ¿no? Un poco asustado, un poco exaltado y le dice a los niños, ¿no? Niños, cuando venía acá a la escuela vi un insecto medio raro que me causó mucha sorpresa, hasta me dio miedo, ¿no? Entonces me armé de valor y logré capturarlo, ¿no? Y lo traje en un frasco. ¿Quieren verlo? ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces todos los niños van a levantar o parar orejas, como se dice, van a querer preguntar, van a estar motivados y a partir de eso se capta, ¿no? La atención, porque la idea del maestro es trabajar, ¿no? Los animales invertebrados a partir de esa situación significativa, ¿no? Bueno, ¿qué más debería observarse, ¿no? En este aspecto? Que el docente brinde oportunidades, ¿no? Múltiples oportunidades a los estudiantes para que participen. Es decir, deba manejar variadas estrategias, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en equipo es clave, colegas. Una cosa es el trabajo individual, otra cosa es el trabajo en equipo. El promover los debates entre equipos, ¿no? El formular, perdón, preguntas a los estudiantes y que ellos respondan, ¿no? El plantear retos, el plantear desafíos, el plantear metas, todo eso va a movilizar la participación de los estudiantes. Entonces captamos atención, movilizamos la participación. En eso, digamos, se enfocan, ¿no? Las acciones que hace el docente para involucrar a los estudiantes en su aprendizaje. El otro aspecto importante es la proporción de estudiantes que se involucran en la sesión, ¿no? Bueno, esto lo detallamos, por ejemplo, si los estudiantes muestran interés en el aprendizaje, ¿no? Eh, Son receptivos, escuchan las explicaciones, son perseverantes, interactúan durante la ejecución de las tareas, ¿no? Entonces, es importante mantener el interés, ¿no? Si fuera posible, del 100% de estudiantes durante el desarrollo de la sesión, ¿no? Entonces, este aspecto observa eso, cuántos estudiantes muestran atención, cuántos estudiantes participan en el desarrollo de la sesión. Ahora, la participación también debe ser activa, ¿no? La participación de los estudiantes debe ser activa, por ejemplo, que levanten la mano voluntariamente para realizar alguna tarea, para participar, para responder, para preguntar, etcétera. Entonces, si en mi sesión de clase me están observando con rúbricas y no existen niños que levanten la mano, probablemente me ubiquen en nivel 1 o en el mejor de los casos nivel 2. Los niños tienen que participar, tienen que levantar la mano, tienen que hablar. Muy bien, el tercer aspecto es la comprensión del sentido y la utilidad de lo que se aprende por parte del estudiante. ¿No? Eh, bueno, en este punto es importante eh, que los docentes, en el inicio de la sesión, luego de la situación significativa, establezcamos el propósito de la sesión. Y si lo construimos con los estudiantes, es mucho mejor. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿no? de los animales invertebrados, el propósito sería, ¿no? Hoy identificaremos las características de los animales invertebrados para compararlos con otras especies. Bien, ¿sí? Entonces, tenemos que presentar el propósito de la sesión. Esto va a permitir que los estudiantes tomen conciencia de lo que
van a aprender y también el para qué van a aprender. Porque es necesario en este aspecto también que los estudiantes vinculen lo que han aprendido para situaciones de su vida real, ¿no? Y que estos conocimientos se transfieran a otras situaciones, ¿no? Fuera de la escuela. También es importante en este aspecto, al final de la sesión, realizar la metacognición, ¿no? Donde se reflexiona sobre lo que se ha aprendido, sobre la utilidad de lo que se ha aprendido. Y hay tres preguntas claves. La primera, ¿qué hemos aprendido hoy? La segunda, ¿cómo hemos aprendido hoy? Y la tercera, que es la más potente, ¿para qué hemos aprendido hoy? Entonces, estos tres aspectos son fundamentales en esta rúbrica 1 de involucra, ¿no?, activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo para esta rúbrica 1. El ejemplo es la estrategia de la narración vivencial, ¿no? En este caso, el zorro enamorado de la luna. ¿En qué consiste? En que el maestro, no usando, o, perdón, modulando su voz, desplazándose, haciendo sonidos, ¿no?, narra historias, ¿no? Y esta es una estrategia potente para captar el interés de los estudiantes, ¿no? Entonces, el docente debe ser un narrador experto, ¿no?, pero una narración vivencial, ¿no?, usando tarjetas, usando imágenes o usando al final su propio cuerpo, ¿no? Entonces es importante que el docente maneje variadas estrategias, ¿no?, que puedan permitir que los niños se interesen por lo que se va a aprender, ¿no?, que se enamoren de la temática, ¿no? Muy bien, esta es la rúbrica ya completa, ¿no? Tenemos niveles en esta rúbrica 1, ¿no? El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4, ¿no? Bueno, ¿cuándo se alcanza el nivel 4? Cuando el 100% de estudiantes están comprometidos en, o involucrados en la sesión de aprendizaje. Nivel 3 es cuando el 75% de estudiantes se muestran interesados, comprometidos por la sesión de aprendizaje. Entonces nosotros debemos buscar el nivel 3 y el nivel 4. Yo recomiendo que busquemos lo máximo, el nivel 4. Ahora, también está ¿no?, como una nota, digamos, una leyenda abajo, que en caso que existan niños con necesidades educativas especiales, para llegar al nivel 4 basta con un 80% de atención, porque estos niños con necesidades educativas especiales tienen otras características que definitivamente no me van a permitir llegar al 100%. Muy bien, entonces vamos a compartir también algunas estrategias, ¿no?, para esta rúbrica de cómo hacer que el docente involucre de forma activa a los estudiantes en su aprendizaje. Ya dijimos la primera, ¿no?, establecer el propósito de la sesión. También tenemos la meta de equipo, es decir, se organizan equipos de trabajo y cada equipo establece una meta, un reto, un desafío a lograr en la actividad que se proponga. También tenemos el reto a los estudiantes o reta a los estudiantes, ¿no?, a ver cómo hacemos esto. Por ejemplo, ¿no?, el docente de una manera muy hábil puede decir, ¿no?, niños, ¿están seguros que van a poder lograr este desafío? No creo, los veo muy distraídos. ¿Están seguros que lo van a lograr? Y los niños van a aceptar el reto y van a decir, sí, sí lo haremos, sí podemos. A ver, niños, entonces demuéstrenos. ¿Aceptan el reto? Lo aceptamos, ¿no? Entonces es una motivación que se les hace.
bueno, también hay que hablar con ellos cada vez que puedas, ¿no? Sobre todo con los niños que digamos, eh, pierden el interés en determinado momento, entonces tengo que acercar a ellos y preguntarles, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Hay algo que no has comprendido? ¿No? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Entonces los volvemos a traer a la sesión, ¿no? Lo siguiente es tener grandes expectativas, ¿no? O altas expectativas y de hecho, ¿no? Siempre decirles, ¿no? Confiar en ellos, ¿no? Darles confianza, ¿no? En el desarrollo de la sesión, decirles muy bien, están caminando por el camino correcto, ya lo van a lograr, ustedes pueden, ¿no? Entonces hay que tener expectativas altas en los estudiantes, ¿sí? También darles la voz, la participación, ¿no? Dejarles que participen. Un aula donde los niños participan, definitivamente en esta rúbrica va, va a ir caminando bien, ¿no? Y probablemente tengamos desempeño 3 o 4. Eh, También hay que organizar los espacios de aprendizaje, ¿no? El aula, ¿no? La distribución de los estudiantes debe ser en equipos, ¿no? En media luna, en U, ¿no? Y evitar las columnas y filas. Entonces es importante la organización. También habíamos hablado de la utilización de diversas estrategias, porque utilizar solo una estrategia mm, cansa a los estudiantes y pierden el interés en esta estrategia. Entonces hay que variar las estrategias entre sesión y sesión. Y finalmente tenemos que utilizar, ¿no? Variados recursos educativos, variados materiales, porque está demostrado, ¿no? A través de los materiales y recursos educativos se logra involucrar a los estudiantes. Entonces, estas son algunas estrategias que recomendamos para esta rúbrica 1. Bueno, y volviendo al propósito de la sesión, aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? En el primer ejemplo, eh, a manera de pregunta plantea el profesor, ¿no? ¿Qué aprenderé hoy? ¿No? Y, y, el propósito está ahí abajo, ¿no? Comprenderán que los animales son seres vivos que viven en espacios llamados hábitats, en los cuales encuentran elementos necesarios para vivir. Aquí hay dos cosas que debemos observar. Muy bien la estrategia, ¿no? Preguntar y luego presentar el cartel está excelente. Sin embargo, hay que mejorar algunas cosas, ¿no? El término aprenderé no es adecuado, ¿no? Lo que debería decir es qué aprenderemos hoy, porque el lenguaje debe ser inclusivo. Y aquí también, en vez de comprenderán, ¿no? Comprenderemos, ¿verdad? Bueno, en este segundo ejemplo, que está mucho mejor, la pregunta dice qué aprenderemos hoy y el propósito mismo o cartel que siempre debe ser presentado a los estudiantes en un cartel dice indagaremos sobre los procesos que se dan en el ciclo del agua y veremos los cambios del estado del agua que se presentan. Entonces son dos ejemplos claros de propósito de la sesión que siempre se debe presentar al inicio de la sesión, el cual va a involucrar a los estudiantes y va a permitirles tomar conciencia de lo que deben de aprender y para qué deben de aprender, ¿verdad? Muy bien, entonces con esto llegamos al fin de esta primera sesión. Muchas gracias. Muy bien, estimados maestros y maestras del Perú entero, bienvenidos a esta sesión 2. Y ahora sí, vamos a entrar a la rúbrica número 2. Recordemos la rúbrica número 1 era involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Ahora sí, vamos a la rúbrica 2, ¿no? Que es promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Entonces, las palabras claves aquí es promueve el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. ¿Quién debe promover esto? El docente. Debe promover que los estudiantes razonen, creen y piensen críticamente.
Muy bien. Am, Esta rúbrica tiene un aspecto muy importante, ¿no? El cual vamos a detallarlo en la siguiente lámina. Entonces, rúbrica 2. Muy bien. eh, lo que ve esta rúbrica es qué actividades y qué interacciones propone el docente, ¿no? Para que los estudiantes puedan razonar, puedan crear y puedan pensar críticamente, ¿no? Y para esto vamos a definir qué es razonamiento, qué es creatividad y qué es pensamiento crítico, ¿no? Entonces, entendemos por razonamiento la capacidad, ¿no?, de resolver problemas, ¿no?, el realizar inferencias, extraer conclusiones y establecer relaciones lógicas, ¿no? Por ejemplo, en el área de matemática, cuando el docente plantea un problema y los estudiantes comprenden este problema, ¿no?, y ejecutan una serie de estrategias y al final logran resolver este problema, están apelando a su razonamiento, ¿verdad? Entonces es importante, ¿no?, que el docente establezca este tipo, perdón, de actividades, ¿no?, donde los niños puedan razonar, no solo en el área de matemática. Bueno, ahora, si hablamos de creatividad, es una capacidad, ¿no?, donde el estudiante genera nuevas ideas, ¿no?, nuevos conceptos, eh, produce, ¿no?, eh, resuelve problemas, ¿no?, de manera original, ¿no? Y su nombre mismo lo dice, creatividad. Por ejemplo, hace poco estuve monitoreando a uno de mis docentes en mi institución educativa y observé una actividad muy interesante, ¿no?, que no había observado en otras aulas. El docente formó equipos de trabajo y a cada grupo le dio el desafío de que creen, que planteen problemas de adición. Y fue una actividad muy interesante, porque una cosa es que el docente les plantee un problema y que les pida que comprendan y resuelvan. Otra muy distinta es que el docente les plantea el reto de que ellos creen un problema. Eso implica habilidades de orden superior. Entonces, tomémoslo como un buen ejemplo, ¿no?, esa situación. Bueno, ¿qué entendemos por pensamiento crítico? Es la capacidad, ¿no?, de una persona, en este caso del estudiante, de tomar una posición pero con fundamento sobre alguna situación, sobre algún concepto. Entonces, estas, digamos, es, tanto razonamiento, tanto creatividad y pensamiento crítico son habilidades de orden superior, ¿no? Y son, digamos, complejas de alcanzar. Y por eso esta rúbrica número 2, ¿no?, es de las 5 rúbricas es la más compleja de alcanzar. Pero la idea es que en el aula el profesor genere situaciones donde los estudiantes razonen, donde creen y donde también puedan pensar críticamente. Bueno, aquí tenemos una estrategia, digamos, de imágenes, análisis de imágenes, ¿no?, y lecturas, obviamente. La leyenda de Huiracocha, Huiracocha, Viracocha, Dios creador del mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes de Huiracocha, ¿no? Bueno, tienen distintas formas de describirse, ¿no? Hasta en eso se podría conflictuar un poco. Y los niños empiezan, ¿no?, pensando, ¿no?, por qué los Wari, los Tiahuanaco, los Aymaras, los Incas tienen un mismo dios, ¿no?, que es Huiracocha, porque prácticamente el mito o la leyenda es el mismo, ¿no?, en todos estos casos de estas culturas, ¿no?
Ahora, les podemos complicar más las cosas si presentamos a los dioses de los mayas, ¿no? Y de los aztecas, ¿no? A Quetzalcóatl y a Cuculcán, ¿no? Huitzilopochtli, mejor, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, estos dioses también tienen este, la forma, ¿no? Digamos, o su presentación, ¿no? Que tiene una presentación alada, ¿no? De ave, una presentación de felino y una presentación de serpiente, que prácticamente tiene características muy similares a las de Huiracocha. Y ahí surge la pregunta o preguntas que hacen los estudiantes. ¿Huiracocha será el mismo dios de los mayas y el mismo dios de los aztecas? Y luego se puede conflictuar mucho más con la creación del universo según la Biblia, porque Dios también creó los cielos y la tierra y creó a Adán y Eva, muy similar a lo que plantean, ¿no? Muy similar a lo que plantean los mitos andinos y también de Centroamérica. Entonces tenemos que buscar eh, este tipo de situaciones para promover el razonamiento, la creatividad y llegar, ¿por qué no?, al pensamiento crítico. Muy bien, estos son los niveles de la rúbrica. Tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Bueno, basta para llegar al nivel 3 que por lo menos, ¿no?, en una ocasión, ¿no?, el docente promueva que el estudiante razone, cree o piense críticamente. Miren qué importante es hacer esta actividad en el aula. Entonces la idea es llegar al nivel 3 y por qué no al nivel 4 de esta rúbrica, pero es una práctica que debe hacerse de forma constante, no el día que voy a ser observado por rúbrica. Muy bien, aquí tenemos estrategias para esta rúbrica 2, ¿no? Eh, la primera estrategia es el conocimiento de noticias, ¿no? Se presenta una noticia, ¿no? Y a partir de esta noticia se hace un análisis, ¿no? Y lo cual va a generar debate, opiniones, posturas. También tenemos las elaboraciones y construcciones, por ejemplo, sobre una determinada temática, pedirles que ellos elaboren un mapa conceptual, una espina de pescado, un flujograma, no sé. Entonces ahí los estudiantes están haciendo uso del razonamiento y la creatividad. Bueno, la resolución de problemas abiertos, ¿no? Planteamos un problema, pero sin alternativas A, B, C o D. Simplemente se plantea un problema y los estudiantes lo resuelven de distintas formas, ¿no? Incluso pueden escribir su respuesta. También es importante que los estudiantes dialoguen de forma abierta y participen, ¿no? En el desarrollo de la sesión. En un curso hace poco me preguntaban, ¿y qué pasa si estoy trabajando, por ejemplo, sobre el reino de las plantas y un estudiante me pregunta, ¿no?, sobre la existencia de los extraterrestres? ¿Qué hago, profesor? Si me salgo, me decía, ¿no?, así textualmente, si me salgo del tema, me jalan en las rúbricas, ¿no? Pero la respuesta es no. Existe una necesidad, un interés en ese momento, entonces eh, yo tengo que hacer, digamos, un pequeño corte, ¿sí? Para, para absolver esta necesidad de aprendizaje que se presentó, ¿no? No sé, será unos 3, 4 minutos y bueno, atiendo en esa necesidad y luego vuelvo a mi propósito de aprendizaje, ¿no? Porque esa pregunta que me hizo, por ejemplo, sobre la existencia de extraterrestres, va a invitarme, ¿no?, a lucirme en esta rúbrica del pensamiento crítico, del razonamiento, de la creatividad. Pero solo un momento, porque
luego tengo que volver al propósito de la sesión, que es otro, en este caso, ¿no? Entonces, sí debemos permitir, ¿no?, que los estudiantes dialoguen y participen en la sesión de aprendizaje. Bueno, también hay que organizar debates, discusiones, pero dirigidas, es decir, se establece un propósito, se establecen reglas de participación y un tema de interés, ¿no? Un tema de interés. Por ejemplo, la extinción de los dinosaurios, ¿no? Eh, materialismo versus idealismo, etcétera. Entonces, tenemos que generar ese tipo de actividades. Las preguntas y repreguntas, excelente, ¿no? Es el método socrático, ¿no? Preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿No? Entonces, es clave. El juego o las actividades lúdicas también es clave para desarrollar ¿no?, la creatividad de los estudiantes. Entonces, necesitamos estudiantes creativos y el docente debe generar juegos, ¿no? No actividades solo memorísticas. Tenemos que permitir que los estudiantes jueguen, creen y obviamente sabemos que a partir de material concreto, si se hace es mucho mejor. Acá tenemos una estrategia potente, ¿no? La producción de historietas, que ya la vamos a compartir, la tiendita escolar, ¿no?, donde los estudiantes van a razonar, van a crear soluciones, ¿no? Y bueno, quizá se llegue hasta el pensamiento crítico, ¿no? Y luego los mapas mentales, ¿no?, que también van a permitir a los estudiantes organizar sus conocimientos. Entonces son estrategias que van a promover el pensamiento no crítico, la creatividad y el razonamiento. Muy bien, aquí tenemos justamente las historietas. Les cuento que la historieta del lado izquierdo es una historieta mía, ¿no?, que lo hice a los, no sé, 11, 12 años, ¿no?, sobre los supercampeones. Y a la derecha tenemos otra historieta, ¿no?, probablemente de un niño mucho menor, ¿no? Eh, que también tiene un contenido, un mensaje. Entonces es clave, estimados maestros, que nosotros promovamos la creatividad. Y una estrategia fundamental, clave diría yo, es la producción de historietas a nivel personal y con una temática libre. Podríamos organizar un concurso de historietas del aula. Una estrategia fabulosa. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a la rúbrica 3. Bien, entonces repasamos rápidamente porque siempre debemos de ir repasando lo que aprendemos, ¿sí? Eh, Eso es un principio para, ¿no?, trabajar las sesiones de aprendizaje. Y lo mismo ocurre con nosotros. La rúbrica 1 era involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La rúbrica 2 era promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Ahora tenemos la rúbrica 3, ¿no? Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Bien, las palabras claves: evalúa el progreso, retroalimenta y adecua. ¿Quién evalúa el progreso de los aprendizajes? El docente. ¿Para qué evalúa? Para retroalimentar. ¿Y para qué más evalúa? Para adecuar su enseñanza. Entonces, clave esta rúbrica 3, que tiene mucho que ver con la evaluación formativa. Muy bien, entonces vamos con la rúbrica 3. Bueno, tiene dos aspectos, ¿no?, esta rúbrica de evaluación y retroalimentación. Muy bien, aquí tenemos los dos aspectos, ¿no? El primer aspecto es el monitoreo activo que realiza el docente. ¿De qué se trata? Lo primero que observa esta rúbrica
es cuán atento está el docente, ¿no?, al desempeño de los estudiantes, ¿no? Está observando al estudiante, está cerca del estudiante, ¿no? Está observando su desempeño, las acciones que hace el estudiante. Y para esto obviamente este monitoreo no se puede hacer sentado, ¿no?, o desde la pizarra. El docente tiene que monitorear in situ, ¿no?, es decir, desplazarse en el aula, acercarse a los equipos, mirar, ¿no?, el trabajo que están haciendo los estudiantes, hacer algunas preguntas de recojo de información, ¿no? Y bueno, obviamente se debe recoger información de los avances que tienen los estudiantes y también las dificultades que tengan. Entonces, obviamente aquí también se recomienda que primero nos acerquemos a los estudiantes que generalmente están en un nivel de inicio, ¿no?, porque probablemente son los que requieren la retroalimentación así, de manera urgente. Bueno, también este monitoreo implica cuán receptivo es el docente a las solicitudes de apoyo que hacen los estudiantes. A veces un estudiante levanta la mano o dice, profesor, no entendí, vuelve a explicarme, y el docente tiene que atenderlos. No puede decirle, por ejemplo, eso está muy fácil, ¿cómo no lo vas a entender?, o ignorarlo. No, de ninguna manera. El docente tiene que atender a las solicitudes de apoyo del estudiante. Entonces, este primer aspecto es cómo el docente monitorea, ¿no?, realiza el seguimiento in situ a los estudiantes. Y bueno, por lo menos una cuarta parte de la sesión debe evidenciar este monitoreo activo. ¿Sí? Por ejemplo, en una sesión de 60 minutos se debería observar por lo menos 15 minutos de un monitoreo activo así, de parte del docente. Bueno, el otro aspecto es la calidad de retroalimentación que realiza el docente y la adaptación de las actividades de aprendizaje que realice, ¿no? O en este caso dice por lo menos una de ellas, ¿no? De preferencia la retroalimentación, obviamente. A ver, pero si hablamos de retroalimentación, existen tres niveles o tres tipos de retroalimentación. Tenemos la retroalimentación elemental, donde el docente solo señala las respuestas, ¿no? Dice el docente ante una pregunta de algún estudiante, dice correcto, incorrecto, no, sí, o simplemente le da la respuesta directamente. Ahora, en la retroalimentación descriptiva, el docente le ofrece elementos de información suficiente al estudiante para que él halle la respuesta o la solución al problema, ¿no? Y en la retroalimentación por descubrimiento o retroalimentación reflexiva, el docente guía al estudiante para que el propio estudiante descubra, ¿no?, la solución al problema. Y lo ideal es que el docente brinde este tipo de retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Y bueno, en otros casos también hará una retroalimentación descriptiva, ¿no?, y evitar en lo posible la retroalimentación elemental. Y bueno, la adaptación de las actividades de aprendizaje se refiere a que el docente sepa identificar, digamos, algunas dificultades en algunos estudiantes, entonces adapte su enseñanza. Si les pidió hacer una descripción, por decir, escrita en un papelote, y ve que un estudiante o un grupo de estudiantes no está en este ritmo, entonces puede variar la actividad para ese equipo, ¿no? Quizás apoyados en gráficos, ¿no?, en dibujos, ¿no? Y debe adaptarse, pues debe tener la capacidad de adaptarse a situaciones que se presenten en el aula.
Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo ya de retroalimentación para que quede claro. Habíamos indicado que tenemos tres tipos de retroalimentación: la retroalimentación elemental, la retroalimentación descriptiva y la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Muy bien, vamos a poner un caso del profesor William. Bien, a ver, bueno, en una sesión de aprendizaje sobre eh, los animales marinos o sobre los peces, ¿no? Eh, los niños están organizados en equipos, ¿no? Y el profesor se acerca a un equipo, ¿no? Y un niño le pregunta, ¿no? Profesor, ¿la ballena qué clase de animal es? Entonces, el profesor, ¿no? hace una retroalimentación elemental. Le dice, la ballena es un mamífero. Le dio la respuesta directamente, ¿no? Bueno, seguimos en el mismo aula. El profesor sigue, ¿no? monitoreando a los estudiantes y se acerca a otro grupo, ¿no? Y otro niño le vuelve a hacer la misma pregunta: profesor, la ballena, ¿qué clase de animal es? Entonces, el profesor hace una retroalimentación descriptiva. Le dice, ¿no? Los peces, ¿de qué nacen? El niño dice, de huevos. Luego el profesor le dice, los mamíferos, ¿cómo nacen? Del vientre de la mamá, responde el niño. Eh, y la ballena, ¿cómo nace? Le vuelve a decir el docente. Y el niño dice, del vientre de la mamá. Entonces, le dice el maestro, y el niño dice, la ballena es un mamífero porque nace de la panza, del vientre de la mamá. Entonces, el docente le dio, ¿no? una ayuda, ¿no? le ofreció un elemento importante en el cual se apoyó el niño, y a partir de ello pudo resolver o pudo contestar o pudo hallar la respuesta, ¿no? que es que la ballena es un mamífero. ¿Se dan cuenta? Ahora, el profesor William nuevamente se acerca a un último grupo, ¿no? Y otro niño le pregunta, ¿no? Profesor William, la ballena, ¿qué clase de animal es? Y bueno, como el docente William quiere llegar al nivel 4 en la rúbrica de observación, eh, hace lo siguiente, ¿ya? Le pregunta, el niño le pregunta, ¿no? Profesor, ¿qué clase de animal es la ballena? Y el profesor le responde con otra pregunta. ¿Y tú qué clase de animal crees que es? El niño dice, es un pez. Y el profesor le dice, ¿por qué crees que es un pez? Y el niño dice, porque vive en el agua. Y el profesor le dice, ¿todos los animales que viven en el agua serán peces? Y el niño entra en un conflicto. Piensa un momento y dice, no, la tortuga, por ejemplo, no es un pez. Y el profesor le dice, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces, el niño dice, voy a leer la página 8 del libro de Ciencia y Tecnología, que habla de las clases de animales que viven en el agua. Muy bien, le dice el maestro. Entonces, el maestro se aleja y el niño lee el texto. Y de un momento corre donde el profesor le dice, profesor, escúchame, la ballena es un mamífero, no es un pez.
Eso es retroalimentación por descubrimiento. El docente solo dio unas pautas, unas repreguntas y el niño fue el que logró descubrir la respuesta. Entonces, colegas, para llegar al nivel 4 necesariamente requerimos por lo menos una vez que el docente haga que los niños reflexionen en función a una retroalimentación por descubrimiento. ¿Sí? Y bueno, para llegar al nivel 3 basta con una retroalimentación descriptiva. Muy bien, entonces la elemental sí se va a dar en algunos momentos de la sesión, sí se va a dar, ¿no? No es que no se dé, porque hay niños que, tienen, que tienen características propias, ¿no? Y en algunos casos van a requerir que se les dé una respuesta así contundente, pero en general, ¿no? En todo el aula tenemos niños hábiles, ¿no? Con los cuales sí podemos llegar a la retroalimentación descriptiva y a la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva, y de esta manera llegamos al nivel 4, ¿no? de esta rúbrica. Muy bien, tenemos estrategias para esta rúbrica número 3. La primera es realiza una devolución personal, ¿no? Es decir, cuando los estudiantes nos presentan sus trabajos, vamos a hacerles la retroalimentación o las observaciones de manera personal. Bueno, atiende de manera oportuna y diferenciada. Claro, la retroalimentación es en el momento, no al final de la clase, y debe ser diferenciada, ¿no? Hay estudiantes que están en el nivel de inicio y probablemente necesiten una retroalimentación elemental, ¿no? Como hay estudiantes que están en un nivel, digamos, logrado, con cuales se puede trabajar una retroalimentación descriptiva o hasta por describimiento. Debemos responder a preguntas, ¿no? No podemos dejar a los estudiantes sin o con dudas, ¿no? Bueno, cuando hacemos el monitoreo, ¿no? También tenemos que aprovechar para conversar con los grupos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Han entendido este, la tarea? ¿No? Aquí el relator nos puedes decir cómo están trabajando, qué están escribiendo, qué están pensando. Es decir, hay que ir conversando, recogiendo evidencia en el monitoreo que se hace a los grupos, ¿no? Bueno, hay que definir fechas de entrega, de retroalimentación, ¿no? Establecer un día donde nos vamos a dedicar de lleno a hacer retroalimentación, ¿no? Y eso debe estar también programado en la unidad de aprendizaje, ¿no? Utilice un cuaderno para realizar un seguimiento al progreso de los aprendizajes. Claro, hay que tener un cuadernito donde hay que ir anotando el progreso, ¿no? De los estudiantes, en especial de los que están en el nivel de inicio. El banco de preguntas ya lo vamos a ver. ¿Ya? Devuelva pruebas y documentos al inicio de la clase. Claro, no dejar para el final cuando ya falta 10 minutos para la salida, sino programar, ¿no? Un día en el inicio de la clase donde vamos a devolver las pruebas, los trabajos de los estudiantes, y sobre eso podamos retroalimentar a nivel de grupo, ¿no? Y quizá a nivel también individual posteriormente. Bueno, y también aplicar el feedback, ¿no? Es decir, usar comentarios por escrito en los trabajos que hacen los estudiantes. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dos estrategias, ¿no? O dos recursos, ¿no? El banco de preguntas y el feedback. Entonces, el banco de preguntas consiste en tener un cartel, ¿no? Donde tengamos, digamos, una batería de preguntas, ¿no? Que podamos lanzar a los estudiantes para retroalimentarlos, ¿verdad? Y según también su nivel de logro, ¿no? Desde inicio
¿no? Este proceso satisfactorio hasta muy satisfactorio, ¿no? Incluso podemos ahí combinar con preguntas de tipo literal, inferencial y criterial, ¿no? Muy bien, y aquí tenemos otro ejemplo de, de de usar comentarios por escrito o feedback, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, esto es del kit de evaluación, si no me equivoco, de segundo grado. A ver, la noticia dice el tiempo 7 de mayo de 2012. Rabia en Churimayo. En Churimayo muchos perros se están contagiando de rabia. El alcalde preocupado propuso matar a todos los perros del pueblo. Muchos pobladores no están de acuerdo con esta propuesta. Tienen pena de matar a los perros. Debemos recordar que la rabia es una enfermedad muy peligrosa para los animales y las personas. Y luego hay una interrogante. ¿Quién propuso matar a todos los perros de Churimayo? Y el niño, ¿no? Basado en su experiencia directa, ¿no? En sus saberes previos, y obviamente este niño aún no ha logrado, no digamos, o este niño en particular no ha comprendido el texto. Entonces, como no comprende el texto, no identifica información, recurre a sus experiencias directas que tiene. Entonces el niño contesta un ladrón, ¿no? Un ladrón, fuera de que esté escrito ladrón o ladrón, la idea es que contesta desde su experiencia directa. Entonces el docente no es que lo va a castigar o le va a jalar de la chuleta, ¿no? Lo que el docente va a hacer es, muy bien, estimados maestros, llegamos a la sesión 3 y exactamente nos habíamos quedado en este ejemplo, ¿no? Del banco de preguntas y el feedback. Bueno, a ver, vamos a retomar, vamos a leer esta situación y cómo ha respondido el estudiante y cómo retroalimenta de forma escrita el maestro. El tiempo 7 de mayo de 2012. Rabia en Churimayo. En Churimayo muchos perros se están contagiando de rabia. El alcalde, preocupado, propuso matar a todos los perros del pueblo. Muchos pobladores no están de acuerdo con esta propuesta. Tienen pena de matar a los perros. Debemos recordar que la rabia es una enfermedad muy peligrosa para los animales y las personas. Miren, es una situación interesante para niños de segundo grado y la pregunta que se plantea es la siguiente. ¿Quién propuso matar a todos los perros de Churimayo? Eh, y el niño contesta, un ladrón, ¿no? Fuera de que esté escrito ladrón o ladrón, la idea es que el niño contesta o responde desde la experiencia directa que tiene, ¿no? Desde la experiencia de vida, ¿no? Y, y relaciona, ¿no? Lo malo, el matar perros, con ladrones, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces es una respuesta desde la experiencia del estudiante. Obviamente en este proceso este estudiante todavía tiene dificultades en la identificación de información, ¿no? Porque el que propuso matar a los perros es el alcalde y no un ladrón. Entonces, ¿qué hace el docente? No es que el docente, como decíamos en la sesión anterior, lo va a castigar o le va a jalar de la chuleta o le va a decir que es un tonto. No, lo que el docente hábilmente hace es hacer una retroalimentación escrita, ¿no? Y escribe. Lee con atención el texto. ¿Hay ladrones en la historia? Y el niño, en función a esto, va a volver a leer el texto y va a identificar que no existen ladrones en la historia. Y probablemente en esta segunda o tercera lectura va a poder hallar la respuesta, que es el alcalde.
Entonces, es importante realizar este tipo de retroalimentación escrita, ¿no? Y de paso es por descubrimiento y reflexiva. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a la rúbrica 4. Ya, la rúbrica 4, que, que es la rúbrica de propicia un ambiente de respeto y proximidad. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un repaso. ¿Listo? Teníamos la rúbrica 1, ¿no? De involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, que bueno, tiene que ver con los aprendizajes. La rúbrica 2 promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, que también tiene que ver con los aprendizajes. Tenemos la rúbrica 3, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, que también tiene que ver con la rúbrica 3. Entonces, una primera conclusión hasta aquí. La rúbrica 1, 2 y 3 tienen que ver directamente con el aprendizaje de los estudiantes. En cambio, la rúbrica 4 y la rúbrica 5 tienen otra característica, que ya lo vamos a ver ahora. Muy bien, rúbrica 4, ¿no? Propicia un ambiente de respeto y proximidad. ¿Quién debe propiciar este ambiente de respeto y de proximidad? El docente. El respeto en el aula y proximidad entre estudiantes y proximidad del docente hacia el estudiante. Muy bien, tiene tres aspectos esta rúbrica y los vamos a ver. Muy bien. El primer aspecto es el trato respetuoso y consideración a la perspectiva, ¿no? que tiene el docente, ¿no? Con respecto a los estudiantes. Eh, entonces, en este aspecto, el maestro tiene que resguardar la dignidad del estudiante y debe evitar cualquier agresión, ¿no? De tipo verbal, ¿no? O no verbal, ¿no? Que pueda ofender, discriminar al estudiante. Obviamente, en esta rúbrica también el docente, perdón, debe promover el respeto entre los estudiantes en el aula y fuera del aula, ¿no? En el caso de las rúbricas, el espacio va a ser el aula, ¿no? Y también que el docente tome en cuenta los intereses, las iniciativas, la participación de los estudiantes, ¿no? Y siempre se muestre con una actitud abierta, ¿verdad? Entonces, el respeto es importante de parte del docente al estudiante y también que se promueva el respeto entre estudiantes. Aparte de este aspecto, tenemos el aspecto 2, que es la calidez o cordialidad que transmite el docente. Entonces, el docente tiene que ser amable, ¿no? Debe saber escuchar, ¿no? Y debe emplear recursos, ¿no? que permitan que el estudiante confíe en ellos, ¿no? Por ejemplo, siempre decir, ¿no? Lo has hecho muy bien, ¿no? Podemos avanzar, ¿no? Confío en ti. Entonces, tiene que usar una serie de recursos de comunicación que transmitan, ¿no? Seguridad, ¿no? Calidez al estudiante. El otro aspecto es eh, la comprensión y la empatía a las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. Entonces, el docente tiene que ser comprensivo y empático, ¿no? Por ejemplo, algún estudiante solicita permiso para ir al baño, entonces el docente le otorga este permiso, ¿no? O algún estudiante necesita algún tipo de atención en ese momento, el docente debe estar presto a atenderlo, ¿no? Es decir, debe haber una conexión con, con los estudiantes. Entonces, son tres aspectos importantes
que considera esta rúbrica 4. A ver, vamos a ver con ejemplos esta rúbrica del respeto y la proximidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos las estrategias de la oración del día y las canciones cristianas. En muchas instituciones educativas, antes de iniciar la jornada del día, el profesor, ¿no?, invita a un estudiante para que dirija la oración del día, ¿no? Entonces, esta actividad genera, ¿no?, un vínculo muy fuerte entre los estudiantes y también, ¿no?, a nivel emocional ayuda mucho a la sesión, ¿no?, y al mismo comportamiento de los estudiantes. También tenemos las canciones cristianas, ¿no? Y si son con mímicas, mucho mejor, ¿no? Entonces, miren, son dos recursos que podemos ir movilizando en las sesiones de aprendizaje, pero ojo, no se van a aplicar el día de la observación de la rúbrica, sino esto ya se trabaja durante todo el año escolar, ¿no?, desde que inicia el contacto con los estudiantes. Bueno, tenemos, tenemos 4 niveles en esta rúbrica, ¿sí? Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Entonces la idea es que el docente llegue a este nivel 4. Ojo, en esta rúbrica también se da o se manifiesta la famosa marca, ¿no? La famosa marca. Tanto en la rúbrica 4, que es de respeto y proximidad, como en la rúbrica 5, que es de comportamiento, el evaluador puede ponernos una marca. Por ejemplo, en esta rúbrica 4 el docente le dice a un estudiante, eh, cállate tú eres estudiante y me obedeces. Automáticamente se gana una marca y ahí queda la evaluación, se suspende la observación y ya pues el docente automáticamente está desaprobado en la evaluación de desempeño docente e incluso se debería aperturar un proceso administrativo por maltrato físico o psicológico. ¿Se dan cuenta? Es delicado esta rúbrica 4. Bien, vamos a las estrategias de esta rúbrica 4. El saludo cariñoso, ¿no? Todos los días recibir a los estudiantes con un abrazo, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, un saludo cariñoso, pero no solo el docente, sino entre compañeros. También tenemos los encuentros breves, ¿sí? Un pequeño diálogo, ¿no?, con los estudiantes, ¿no?, preguntarles cómo están, cómo se sienten, ¿no?, qué quieren aprender hoy, ¿no?, qué almorzaron, etcétera. Eso afirma los vínculos, ¿no?, entre estudiantes y entre docente y estudiantes. El sándwich del aprecio, ¿no? Por ejemplo, si algún estudiante se siente mal, por ejemplo, entonces entre dos compañeros le hacen un abrazo y le hacen sándwich, ¿no?, para animarlo. Los aplausos y las hurras. Cuando hay una buena acción, ¿no?, entonces los estudiantes aplauden, ¿no?, y hacen vivas, ¿no?, por, por su buena acción. Algo muy importante, las palabritas mágicas, que ya lo vamos a ver. Los juegos de roles, ¿no?, y los análisis de caso, ¿no?, que en la cual en el aula trabajamos situaciones, ¿no?, de respeto, de maltrato, de discriminación, ¿no? Los niños lo pueden ver en un video o lo podemos leer y luego lo podemos representar, ¿no? Entonces, a través de esto, los niños logran interiorizar, ¿no?, estas acciones positivas o negativas y esto nos va a ayudar a trabajar, ¿no?, o a desempeñarnos bien en esta rúbrica 4. Bueno, ya hablamos de la oración del día y las canciones cristianas. Justo aquí tenemos las palabritas mágicas, ¿no? Tenemos gracias,
buenos días, permiso, disculpa, hasta mañana. Por favor, son palabritas mágicas que incluso deberían presentarse en un cartel en el aula y que deberían utilizarse tanto por el docente como por los estudiantes a diario, ¿no? Fuera de que tengamos visita de un observador con rúbricas o no. Y obviamente esta rúbrica 4 se debe practicar, implementar desde el inicio del año escolar, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, palabritas mágicas, buenos días, por favor, permiso, gracias, disculpa. Entonces aquí tenemos también otro recurso. Muy bien, entonces habíamos dicho que las rúbricas 1, 2 y 3 se refieren a los aprendizajes. En cambio la rúbrica 4 y la rúbrica 5, esta rúbrica 5 se refieren al aspecto emocional. Entonces, rúbrica 1, 2 y 3 referidos al aprendizaje y rúbrica 4 y 5 referidos a emociones, ¿no?, del docente, referidos a la responsabilidad, no, perdón, referidos al respeto, a la proximidad y al comportamiento. Ahora, antes que se me vaya la idea también, de las 5 rúbricas, las 2 rúbricas más difíciles de lograr son la rúbrica 2 del razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, y la rúbrica 3, ¿no?, de evaluación de los aprendizajes para retroalimentar y para adecuar su enseñanza. Entonces debemos de tener claro también estos aspectos. Bien, ahora sí pasamos a la rúbrica 5, con la cual ya vamos a terminar esta presentación. La rúbrica 5 regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Palabras claves: regula positivamente. ¿Quién regula? El docente. ¿Qué regula? El comportamiento. ¿De quiénes? De los estudiantes en el aula, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Muy bien, como toda rúbrica tiene aspectos, en este caso la rúbrica 5 tiene 2 aspectos y están acá. El primer aspecto son los tipos de mecanismos para regular el comportamiento. ¿Qué mecanismos utiliza el docente? Y aquí tenemos 3 mecanismos de maltrato, mecanismos negativos y mecanismos positivos. Obviamente, si aplicamos mecanismos de maltrato, automáticamente el evaluador nos va a poner una marca y ya estamos desaprobados automáticamente. A ver, en los mecanismos de maltrato promueven el cumplimiento de las normas a través de la aplicación de medidas extremas que atemorizan a los estudiantes o dañan su autoestima. Por ejemplo, ¿no?, si el docente le dice a un estudiante: si te comportas mal, te voy a dar chocolate, ¿no?, y le muestra su correa. Ese es un mecanismo de maltrato y automáticamente el observador con rúbricas nos va a marcar y queda ahí la evaluación. Los mecanismos negativos. Eh, bueno, en los mecanismos negativos promueven el cumplimiento de las normas, pero centrando la atención en el comportamiento negativo, advirtiendo sobre las sanciones que conllevará, dando órdenes de forma impositiva, controlando o limitando excesivamente el actuar de los estudiantes, entre otros, ¿no? Entonces, estos mecanismos negativos no permiten una reflexión a los estudiantes, ¿no? Entonces, a cada rato se está advirtiendo a los estudiantes, incluso se condiciona, ¿no? Si te comportas bien, vas a tener carita feliz; si te comportas mal, vas a tener carita infeliz, ¿no? Entonces, este tipo de condicionamientos, de mecanismos, son negativos y no se deben de utilizar. Entonces, finalmente llegamos al mecanismo positivo.
que es el único que tiene valor para las rúbricas, ¿no? Los mecanismos positivos para regular el comportamiento. ¿Qué dice? Promueven la autorregulación del comportamiento a través de la reflexión sobre la utilidad o sentido de las normas de convivencia, el reforzamiento social positivo, el buen comportamiento, el establecimiento oportuno de normas, entre otros. Entonces es clave aquí trabajar los acuerdos de convivencia a inicios del año, pero también cada día, ¿no? En la primera sesión del día se establecen los acuerdos de convivencia para el día. Esto va a permitir que los estudiantes autorregulen su comportamiento. Asimismo, cuando un estudiante hace una acción buena, ¿no? Por ejemplo, ayuda a un compañero a recoger algunas cosas que se le cayeron, entonces se le premia con un abrazo o con unos aplausos, ¿no? Felicitándolo por su buena acción. Esto va a reforzar de forma positiva su comportamiento. Entonces, estos son los tipos de mecanismos y recordemos que los únicos válidos para la rúbrica son los mecanismos positivos. El otro aspecto de esta rúbrica es la eficacia en la mayor o menor continuidad de la sesión. Obviamente, en un aula donde estén instalados los acuerdos de convivencia, durante el desarrollo de la sesión no habrá muchas interrupciones, pero si esto no se ha trabajado desde inicios de año, va a haber constantes interrupciones, ¿no? Eh, bueno, y en general se refiere a eso, ¿no? Este aspecto, a cuán continuo se hace la sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces es clave trabajar los acuerdos de convivencia y los mecanismos positivos. Entonces, tanto la rúbrica 4 como la rúbrica 5 perdón, eh, se, se deben trabajar, ¿no? Desde inicios del año escolar, que tiene que ver con el tema del respeto, ¿no? Y también el comportamiento. Entonces es clave ir trabajando estos aspectos que son de aspecto emocional, de aspecto humano. Muy bien, aquí tenemos unas estrategias, por ejemplo, el análisis de casos de noticias y artículos. Entonces, con los estudiantes, puede ser en el área de personal social o en el área de comunicación, se hace el análisis de noticias. Por ejemplo, 75 de cada 100 escolares han sufrido de bullying. En función a esto se puede trabajar los acuerdos de convivencia, también se puede trabajar un análisis, ¿no? Sobre estas situaciones y vamos mm, generando comportamientos adecuados en los estudiantes, actitudes adecuadas, ¿no? Sobre el bullying o para combatir el bullying. Acá tenemos un artículo, ¿no? Posibles razones para que un hijo maltrate a sus padres. Entonces, esta rúbrica se trabaja de este lado humano, ¿no? Entonces tenemos análisis de casos, de noticias y artículos. Y bueno, tenemos la rúbrica 5 y aquí tenemos sus niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Y ya sabemos que para aprobar la evaluación de desempeño docente en este instrumento necesitamos alcanzar la rúbrica, perdón, el nivel 3 o el nivel 4. Entonces alcanzamos el nivel 3 cuando en la mayoría de las veces utilizamos los recursos o mecanismos positivos, ¿no? Y alcanzamos el nivel 4 cuando solo o siempre utilizamos solo mecanismos positivos para regular el comportamiento de los estudiantes. Muy bien, aquí tenemos algunas estrategias de la rúbrica 5. Los acuerdos de convivencia. Es clave, colegas, los acuerdos de convivencia. Ya lo vamos a ver en el siguiente PPT.
También tenemos las estrategias cooperativas, ¿no? Es decir, que los estudiantes trabajen en equipo, ¿sí? Porque cuando trabajen en equipo van a aprender a convivir con otros caracteres, a dialogar, a escuchar, a ceder, ¿no? Y es importante. También tenemos la estrategia o el compromiso, ¿no? Que los estudiantes se comprometan con su trabajo. Y para que se comprometan deben ser conscientes qué van a aprender, cómo van a aprender y para qué van a aprender. Tenemos los reforzadores sociales, ¿no? Por ejemplo, darle un abrazo, ¿no? Por una buena acción, o regalarle aplausos también por una acción también buena, ¿no? Notas de felicitación a los estudiantes, ¿no? En su cuaderno le podemos escribir una nota. Por ejemplo, podría decir, ¿no? María, te felicito por tu buena acción del día de hoy. Continúa adelante, estoy orgulloso de ti. Y esto va a lograr que ese estudiante se fortalezca en la práctica de esas actitudes positivas. Y como en el caso anterior de la otra rúbrica tenemos la oración del día, ¿no? Las canciones cristianas, los juegos de roles y los análisis de casos. Muy bien, y aquí tenemos los acuerdos de convivencia, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, nuestros acuerdos, levantamos la mano para hablar, prestamos atención a la maestra. Bueno, son acuerdos de convivencia que se han construido en el inicio de una sesión de aprendizaje o en el inicio del día, ¿no? Por eso tiene el propósito, ¿no? Al lado izquierdo. Bueno, otro ejemplo, nuestros acuerdos, dice, levantar la mano para hablar, escuchar atentamente y respetar opiniones, conservar limpio y ordenado su lugar. Bueno, son solo ejemplos. La idea es que cada día por lo menos movilicemos 2 o 3 acuerdos de convivencia, ¿no? Que deberíamos hacerlo de la siguiente manera. Primero presentamos en el inicio de la sesión la situación significativa, ¿no? Luego presentamos el propósito de la sesión y luego decimos, ¿no? Para lograr nuestro propósito de la sesión, cómo deberíamos comportarnos hoy, cómo deberíamos trabajar. Y bueno, y los niños van a dar ideas, ¿no? Levantar la mano para hablar, atender al profesor, trabajar en grupo, ¿no? Y estas propuestas de los niños, si es posible que ellos mismos lo escriban en unas pequeñas tarjetas y lo pegamos, ¿no? 3 o 4 acuerdos son suficientes para ese día. Y así vamos movilizando los acuerdos de convivencia. Bien, entonces yo les voy a dejar estas 3 preguntas para que ustedes mismos se respondan en función, ¿no? a este curso virtual de rúbricas de observación de aula, ¿no? En el cual hemos visto los instrumentos de evaluación de desempeño docente, fue la primera parte, ¿no? Y luego hemos visto las 5 rúbricas de observación de aula, la rúbrica de involucramiento, ¿no? de los estudiantes en su aprendizaje, la rúbrica ¿no? de promover el pensamiento crítico, el razonamiento, la creatividad, la rúbrica de evaluación y retroalimentación, la rúbrica de respeto y finalmente la rúbrica de comportamiento. Entonces, yo les dejo estas preguntas, ¿no? Para ustedes, tal como si ustedes fueran niños, ¿no? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos en estas 3 sesiones de aprendizaje? ¿Cómo hemos aprendido? Y finalmente, ¿para qué nos servirá lo que hemos aprendido en este curso virtual de rúbricas de observación de aula? Bueno, citamos también la bibliografía que se ha usado, ¿no? Para la presentación de este curso virtual de rúbricas de observación de aula.
Yo les agradezco muchísimo por la atención y bueno, será hasta una nueva oportunidad donde vamos a seguir trabajando y aprendiendo sobre las rúbricas de observación de aula para superar con éxito la evaluación de desempeño docente que por el momento se ha postergado hasta el año 2020. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Somos los maestros del Perú, juntos como siempre en la misión de educar a nuestra juventud y forjar una nueva nación. Somos los maestros del Perú, vamos por donde la patria va, orgullosos de la gratitud y el cariño que el pueblo nos da. Somos los obreros del saber, maestros con amor primero. Nunca hemos temblado ante el poder, ni nos acomplejó el dinero.